Voy a intentar, voy a intentar hacer esto tan corto como sea posible. Como me decía ahorita Ricardo, esto puede ser tan extenso como queramos, porque es un tema que puede ser amplio o un tema que puede ir muy a la vieja. Entonces, ahí pueden ver en mi pantalla. Hay varias cosas que voy a pasar, sí, porque no son como tan prescindibles. Entonces, si quieren, después les envío el documento que redactamos y la presentación. Este estudio viene como al lugar porque precisamente en la plantación de la iglesia se necesitan varios procesos para poder entender muchísimas cosas, ¿sí? Una de esas cosas es el discipulado. Pero entonces, cuando no tenemos un concepto claro acerca de lo que es el discipulado, muchas veces podemos hacernos expectativas y cosas, eh, de expectativas de las cosas que no son, ¿sí? Entonces no sé si todos tengamos claro cuál es el concepto de discipulado. Por ejemplo, para mí, este proceso, por ejemplo, me parece muy bien que hagan un estudio acerca del Espíritu Santo, porque así como el Espíritu Santo, para mí el discipulado y muchas otras cosas, cuando uno profundiza en un tema específico, vienen muchas respuestas que no conocíamos o a las cuales les teníamos miedo, precisamente por el desconocimiento. ¿Sí? Entonces, el discipulado, para poder entender qué es el discipulado, debemos entender cuál es la misión de la iglesia, eh, qué es un discípulo y qué es el discipulado. Entonces, pues primero, bueno, esta parte la vamos a obviar, de pronto la pueden ver en el texto. Eh, hemos, creo que Dios ha sido muy bueno permitiéndonos empezar con el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque nos han permitido ver, la verdad, por ejemplo, esa es una de esas cosas bonitas de estudiar la palabra en su plenitud, porque son cosas que uno muchas veces como que obvia o no ve esas cosas que son un poco más específicas. Muchas veces yo tenía el entendimiento de que el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, y sí, cierto, pero no lo hemos visto también desde toda la perspectiva de cómo fue el proceso de la plantación de la primera iglesia, ¿sí? Entonces fue la primera iglesia de las personas que tuvieron a Jesucristo frente a frente. Entonces fue un proceso muy bonito, pero entonces también en ese proceso en el cual nosotros hemos visto y ahora hemos sido partícipes, donde hemos encontrado muerte, cárceles, difamación, hipocresía, y muchas otras cosas más, eh, se llega al punto de que también tuvieron que pasar por todo eso para plantar a la iglesia y ahí discipular y ayudar a sentar las bases de la fe cristiana y la vida de las iglesias alrededor del mundo. Entonces, Jesucristo, en toda esta historia que llevamos hasta el momento acerca del libro de los Hechos, ha utilizado a una persona y esa persona es Pablo. Entonces sabemos que fue en su momento el principal persecutor de la iglesia. Y si Cristo pudo convencerlo a él, si Pablo pudo ser convencido por Cristo, ¿quiénes somos nosotros para no permitir que Cristo nos transforme en ese proceso? ¿Sí? En algún momento, creo yo también fui persecutor de la iglesia, yo publicaba memes, una de mis frases más famosas, a Patricia no le gusta, o sea, yo me burlaba del Espíritu Santo, yo decía cosas terribles, ¿sí? Pero hoy estoy donde estoy, gracias al Señor. Yo recuerdo de dónde me sacó, pero todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces,
Según las palabras de Jesucristo, Jesucristo a esa persona a la cual no, una persona convertida no se le puede resistir. Según él, según sus palabras en la Biblia, ¿cuál es la misión de la iglesia hoy? Para entender la misión de la iglesia debemos ser muy claros a la hora de distinguir entre la misión específica de la iglesia como cuerpo y el testimonio al que cada creyente está llamado a dar. Entonces, en las predicaciones del libro de los Hechos es un tema que hemos visto por todo lado, pero como la Biblia es tan vasta, tan hermosa, tan bella, tan llena de sabiduría, vamos a alumbrar este pasaje con ayuda de otro pasaje, que dice Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta, esta sección se representa como la Gran Comisión, ¿sí? Es algo que muchos conocemos como la Gran Comisión y se representa muchas veces como una sola responsabilidad para dar a toda la iglesia, que es lo que mencionó ahorita Ricardo. Sin embargo, al observar este contexto bíblico, notamos que ese mandato fue entregado directamente a los apóstoles como un envío intencional para establecer la continuación de la obra mediante el inicio de la iglesia. Al leer la palabra como un todo y conectar los evangelios con el libro de los Hechos, vemos cómo esta labor continúa en el ministerio de Pablo. Él tiene sus epístolas, no solamente son cartas para amigos, como para Timoteo, para Filemón, o no son solamente cartas para las para zonas o para iglesias, sino que todas estas cartas hoy en día son necesarias, fueron escritas y son necesarias para instruir y formar a las comunidades que estaban iniciando en distintos lugares alrededor del mundo, ¿sí? Revelando que la iglesia no se organiza únicamente para expandirse, sino principalmente para tres cosas, para la edificación. Y dentro de la edificación tenemos la enseñanza, la exhortación y el cuidado mutuo. ¿Listo? Entonces, esa es la misión de la iglesia. Bajo esa perspectiva, es muy importante realizar una distinción muy específica entre la misión de la iglesia y el testimonio al que todos los miembros somos llamados. Entonces, tenemos la misión general, ¿sí? Esta misión de la iglesia está ligada a dones y está ligada a llamados específicos. Lo hemos visto, lo tenemos más adelante, ya se los voy a leer. Está, eh, ¿sí? Pato. Perdón. Yo, es que, bueno, yo te dije que yo quería hacer énfasis ahí, en lo que acabaste de decir, porque me parece que es muy muy importante, muy relevante. Cuando Juli dice que, digamos que la iglesia no se organiza solamente para la expansión, es lo que hemos entendido de la evangelización, ¿cierto? Entonces, o sea, quiero que nos detengamos un momento a pensar, cuando pensamos en iglesia, ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en que hacemos parte de una iglesia, ¿en qué es exactamente ser parte de una iglesia? Cuando pensamos que somos cristianos, ¿qué significa ser cristiano? Entonces, normalmente no son, yo vengo de tradición cristiana desde que nací y para mí ser cristiana era ir los domingos a la iglesia, ya, porque yo entre semana, pues sí, vivía común y corriente. Pero los domingos, fijo, iba a la iglesia. Ese era mi ser cristiano. Yo iba cristiana porque iba a una iglesia cristiana los domingos, fin. Pero Julia acaba de decir algo que dice, no se organiza únicamente para la expansión, sino que principalmente para la edificación, la enseñanza, la exhortación y el cuidado mutuo.
eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque creo que a veces nos quedamos como en la superficialidad de ser cristianos, creyendo que solamente vamos a la iglesia, recibimos una predicación. Si es que vamos a la iglesia, a veces solamente, no sé, lo escucho por YouTube o escucho un podcast y ya. Pero estamos hablando de que si somos cristianos, hay una enseñanza en la que profundizamos y en la que crecemos, que es la enseñanza que nos da las escrituras. Hay una exhortación porque no nacemos santos. Y cuando nos convertimos al Señor y cuando nacemos de nuevo, tampoco es que seamos santos por haber creído en Cristo de un día para otro, que nuestra vida cambie un día para otro. No, habrán cosas que estamos haciendo bien, ¿cierto? Habrán cosas, pecados que dejamos, pero habrán otros que no, habrán otras luchas y otras debilidades con las que seguimos, pues valga la redundancia, luchando, y ahí necesitamos exhortación. Exhortación no es solamente un regaño, a veces entendemos que solo es un regaño, exhortación también es animarnos mutuamente. Y también cuidado mutuo, decía Juli. Ese cuidado mutuo, ¿qué es? Ese cuidado mutuo es, oiga, esta familia no ha venido hace 2 domingos, ¿cómo estarán? Oremos por ellos. Ese cuidado mutuo es, estoy pasando por un momento muy difícil, oremos por el que está pasando el momento difícil, pero también cómo podemos ayudarle como iglesia, ¿sí? Eso de ser cristianos, o sea, cuando hablábamos en Hechos, como bien dice Juli, lo que hemos visto en las predicaciones es que esa iglesia lo manifestaba no solamente con una asistencia a unas predicaciones, sino que vivían las enseñanzas de Cristo y lo que decía la palabra. Entonces, creo que empezando por aquí ya es bien relevante que podamos profundizar en a qué se refiere este discipulado, no desde lo superficial de un cristiano, lo religioso de un cristiano, sino realmente viendo el propósito de ser parte de ese cuerpo de Cristo. Ya, mi amor, gracias. Listo. Entonces, decía que eh, la misión, o sea, hay que distinguir entre lo que es la misión y entre, o sea, la misión general de la iglesia y lo que es el testimonio de todos los que pertenecemos a la iglesia. La misión está ligada a dones y llamados específicos, como por ejemplo evangelistas, pastores, maestros. Y ahí hay un envío intencional para anunciar el evangelio y para plantar nuevas obras. Entonces, por ejemplo, tenemos Efesios 4, del 11 al 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También tenemos Primera de Corintios 12, 4, 7, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahí hay dos cosas muy importantes, que es la comunidad y que no importa cuál sea el don o el ministerio que se ejerza, eso es algo que es dado por Dios, pero ya vamos a hacer más hincapié en eso más adelante. Ahora, esa es la parte de la misión, en donde para poder enviar a alguien a plantar una iglesia, primero se tiene que edificar, porque con qué bases va a ir a enseñar algo que ni siquiera conoce, ¿sí? Entonces, para eso están esos dones específicos. Primero, empezamos por el derecho, hay que aprender. Y alguien aprende, alguien enseña, alguien aprende y después, cuando está preparado, va a enseñar a otros. Ahora, el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es todos los creyentes. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, debemos vivir nuestra fe abiertamente, dando razón de su esperanza en su contexto cotidiano y sirviendo según el don que hemos recibido, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. Entonces, dice Primera de Pedro 3:15, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Voy a cortar algunas partes para de pronto no extenderme mucho. Listo. En conclusión,
La vida de la iglesia se mueve en esos eh, dos ejes, pero uno no está aislado del otro, sino que se complementan. Por un lado, la misión nos recuerda que Dios levanta obreros con llamados específicos para plantar, para enseñar, para liderar con autoridad, asegurando que el cuerpo crezca con orden y con fundamento. ¿Sí? Y por otro lado está el testimonio que nos recuerda que cada miembro, sin excepción, tiene un llamado en su día a día. Así se vaya a esconder dentro de un gran pez. Listo. Ya sea que Dios nos haya llamado a un ministerio de liderazgo o a servir desde el anonimato del hogar o desde el trabajo, el propósito es el mismo, que Cristo sea anunciado con palabras o con obras. ¿Sí? Cristo nos puede ver. No todos somos super enviados, pero todos somos los testigos presentes. Al final de todo esto, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de quién, del capacitador, del que nos ha llamado, del que nos ha escogido y de la gracia que él nos ha brindado. Para, eh, Hay unas preguntas que voy a dar para el final porque sé que todos somos muy colaborativos, así que no nos vamos a extender mucho. Listo. Se las dejo para el final a ver si de pronto tenemos tiempo. Entonces, teniendo eso claro, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué significa ser un discípulo? Ser discípulo se define, tiene varias connotaciones, ¿sí? Pero voy a traer una de diccionario que se define en su raíz como ser un aprendiz, un alumno o alguien que es enseñado. Y si vamos a la palabra, en las escrituras griegas existe el término materis. Ese término se refiere a la persona que centra su mente en algo concreto. Y si lo aplicamos principalmente a quienes no solo creen, sino que siguen con atención la enseñanza de Cristo. Ahora, es muy común pensar que la misión de, como decíamos, como leíamos en los versículos de Mateo 28, 18, 20, de la Gran Comisión, la misión es hacer discípulos, bautizar y enseñar, pero se expande, la cosa se expande. Esa misión no pensaríamos comúnmente que recae solamente en los hombres, que caen los hombros de cada creyente de forma individual. Sin embargo, la identidad del discípulo está profundamente ligada a su función dentro de un cuerpo unido. Entonces, dentro de este cuerpo unido hay distintos organismos que lo componen. La misión de la iglesia, que es el testimonio, la enseñanza y el bautismo, no se cumple a través de una sola persona, sino que es por el cuerpo en su conjunto. Dentro de este cuerpo, dentro de estos organismos, hay dones específicos y cada miembro participa realmente de la misión, pero según el don que ha recibido. Unos evangelizan, otros enseñan y otros bautizan. Aunque pues bueno, hay casos en donde personas tienen todos esos dones, ¿cierto? Pero por lo general, si uno hace una cosa, no está obligado a tener el otro. Cuando llevamos eso a una obligación, podemos caer en algo muy feo que se llama el legalismo. Si yo hago esto, ustedes también lo tienen que hacer. Creer que cada creyente debe cumplir personalmente con todos los aspectos de la misión es una carga que genera un legalismo que es poco saludable. Dios ha repartido dones para que esta carga sea compartida. Ahora, teniendo esto como base, eh, quiero traer a ustedes Juan 13, 34, 35, que dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Entonces ahí Jesucristo establece la marca distintiva del discípulo, que cuál es, que se amen los unos a los otros como Él nos ha amado, El ¿cierto? amor.
El amor. Y si somos realistas, en estos días me acordé cuando estaba cuando estaba estudiando para esta charla, una conversación que creo que fue con Don Jimmy o con Patricia, no me acuerdo. O sea, si somos realistas, uno le quisiera decir a la gente, a esa persona le falta Cristo en su corazón, le falta. Pero ¿y yo? Yo sí tengo a Cristo en mi corazón. Eso lo Entonces, hablábamos el sábado. cierto, sí, 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 no, me acordé que íbamos subiendo ahí a la católica. Entonces, es un llamado que es difícil. O sea, es difícil amar como Cristo. Muy fácil no hacer lo que yo no quiero que me hagan, pero eh, hacer lo que espero que otros hagan de mí. O sea, eso es muy complicado, como ir más allá. Sin embargo, ya lo mencionaba en el punto anterior, el discipulado no es un esfuerzo del antiguo yo, sino que es una vida sustentada por quién, por el Espíritu Santo. Él es el que circuncida el corazón y nos capacita para caminar hacia esa meta que parece inalcanzable, transformando nuestra muerte al yo en una dependencia absoluta de su gracia, pero también con la atención presente que yo tengo una responsabilidad en el camino de la santificación. ¿Sí? Ser discípulos entonces es reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra competencia para vivir este llamado no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Ahora, eh, a, a mí me gustan mucho los cómics, entonces me acordé eh, de una frase que dijo Stan Lee en Spider-Man, que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, ¿cuál es el poder? Esa no es de él, Juli. Él la dijo, pero es un filósofo viejo. Eh, o sea, el poder es el discipulado, pero el costo es seguir a Cristo. Es el costo de seguir a Cristo. Ese costo no viene siendo algo sencillo de sobrellevar. Y hay muchos ejemplos bíblicos dentro de la palabra de Dios para entender esto. Pero hace poquito, creo que en la última predicación que tuvo Ricardo, citaba a Lucas 14, 25 a 33. La verdad, para mí, ese es uno de los versículos que a mí ni me gustaba leer, porque ahí dicen verdades muy claras. Entonces, es algo tan confrontante, tan maluco que uno dice, no, yo no, o sea, yo no puedo. Ahí es cuando uno queda pensando como que, bueno, yo sí soy discípulo, porque eso o sea, es un pedido muy grande. Entonces, dice así, ¿lo leo yo o alguien lo quiere leer? Yo, ahí. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hasta el 33, por favor. O si alguien quiere leer esos otros dos. No sea que cuando 33, ¿sí? Sí. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué Entonces, o sea, es súper duro leerlo así,
simplemente por encima es complicadísimo. La verdad, a mí me confrontaba mucho, y cuando a mí me confronta mucho un texto, la, primero lo que hago es orar, claramente, ¿cierto? Y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría porque yo necesito entender si este texto, ¿qué dice este texto? ¿Qué implica de mí? ¿Sí? Entonces, en esos versículos Jesús le está hablando a una multitud sobre la necesidad de calcular qué tan alto es el salto y hacia dónde debe saltar antes de hacerlo. Entonces, al yo hacer el análisis, pues yo hice un exégesis y toda la cosa y saqué tres conclusiones. Que si no estoy en lo correcto, Ricardo, Milena, Patricia, cualquiera me puede corregir. Listo. Estas fueron las tres conclusiones. Ahí habla de tres cosas muy importantes. Habla acerca de los afectos, habla acerca de cargar la cruz y habla acerca de renunciar a todo lo que poseemos. No sé, ahí dice, en esta versión, cuando leemos Lucas, habla acerca de, ¿cómo dice? Aborrecer. Y hay otras versiones donde dicen, creo que dice odiar, me parece. No recuerdo bien. Pero aborrecer es un suficiente término fuerte para hablar acerca de la familia, ¿cierto? Pero cuando lo contrastamos con otras versiones del Evangelio, ¿cómo se llama esa comparación entre un Evangelio y otro en la misma sección? Rick, que usted tiene el libro por ahí que compara los Evangelios. Pues no sé si te refieres a los sinópticos, pero no, eso tiene otro nombre. Eso sí, no. Pues yo creo que sí, o sea, compara como el mismo momento desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, en otra versión dice que el que ame más a su padre o madre más que a mí, entonces no se trata de no amar, sino de amar más que a Dios. No se trata de odiar a la familia, sino que Cristo debe ocupar el trono en nuestro corazón. Entendemos que solamente un corazón circuncidado por el Espíritu puede amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que aprender a decirle no a la esposa si si siento que está haciéndome actuar en contra de Dios. Hay que decirle no a mis padres, no a mis hijos. Cuando hablamos acerca de disciplina, cuando mis hijos están pecando, hay que decirle no si esas cosas que están haciendo van en contra de Dios. ¿Sí? Ahora, cargar la cruz. Cargar la cruz no es sufrir por sufrir. Sí, el seguir a Cristo a veces puede traer sufrimiento, pero no es sufrir por sufrir. Ay, no, pobrecito. No, ese sufrir es la muerte diaria a nuestra propia justicia y a nuestros deseos de controlar absolutamente todo. Es aceptar que estamos unidos a su muerte para poder vivir en su resurrección. Si yo no acepto que en las predicaciones de Ricardo, donde hemos estado hablando acerca del señorío de Cristo, el Señor sí es el Señor de su vida, sí se ha rendido en todas sus áreas a Él. Eso implica soltar y permitirle al Señor que tenga el control de absolutamente todo. Y el tercero, que es renunciar a lo que se posee, es reconocer que nada de lo que tenemos es nuestro derecho. Podemos tener muchas cosas, pero si el Señor nos lo quita, hombre, gloria a Dios, gloria a Dios. No es que yo no, como hace un poco, creo que fue el año pasado, donde una persona en África dijo que era el rapto, y entonces las personas vendían sus casas, vendían todo, pa, 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 pa. No, es que el Señor me dijo, el Señor nunca dijo eso, ¿sí? Entonces, hay que entender cuál es el llamado, cuál es la voluntad de Dios, y no hacerlo, ahí es donde digo yo, fijarnos hacia dónde vamos a saltar y qué tan alto va a ser el salto, ¿sí? Entonces, para complementar esta idea, podemos observar otros textos que iluminan ese costo desde la libertad del espíritu.
Hay uno que le gusta mucho a Ricardo, que lo cita mucho acerca de que todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí vemos el costo más alto, nuestra propia vida. Y ese costo ya fue pagado en la cruz. Ahora, nuestra responsabilidad es vivir esa realidad. Entonces, son preguntas que las voy a dejar para el final. Listo, ya casi voy a terminar. Y si tenemos tiempo, pasamos a las preguntas y a los comentarios. Listo, me quedan 2 diapositivas y ya. Ahora, un discípulo es un seguidor de Cristo que vive bajo sus enseñanzas. Pero además de eso, es aquel que lleva a otras personas a seguir a Cristo. Pero, ¿cómo una persona que sigue a Cristo puede llevar a otros a seguir a Cristo? Eso es mediante el discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? El discipulado es un proceso orgánico, es vital y es algo que nos lleva a crecer hacia la estatura de Cristo. Pero no de cualquier manera, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Hay una palabra muy común en todas las secciones de este estudio, y es el Espíritu Santo. No estamos en la condición de hacer las cosas bien, sino lo hacemos mediante la guía del Espíritu Santo. Entonces, no se trata simplemente de una transferencia de datos o de una forma externa o de una reforma externa de la conducta, sino que es una transformación profunda del corazón. Hay estudios bíblicos que hacíamos hace un tiempo atrás, en donde decíamos una frase que es que información sin transformación produce hipocresía y fariseísmo. Es fundamental en todo esto entender la función de los líderes dentro de este proceso. Según Efesios 4, del 11 al 12, el Señor, eso lo leímos antes, el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No para que ellos hagan todo el trabajo, sino que ellos puedan estar ahí para capacitar o para equipar a los santos para toda obra del ministerio. Porque los decía antes, si alguien se va a ir a predicar, ¿qué va a predicar si no sabe? ¿Sí? Entonces tenemos que tener bases. El líder no es el centro del discipulado, sino que es un facilitador que ayuda al cuerpo a edificarse a sí mismo en amor. Su misión es guiar a los miembros para que cada uno descubra y ejerza sus dones, evitando que la iglesia se convierta en una comunidad pasiva que dependa solamente de un hombre. ¿Sí? ¿Nuestra dependencia es de quién? ¿De Ricardo, el pastor, o de Jesucristo? Pero lo sabemos todo. De Cristo. Amén. Entonces, el discipulado se refleja en ejemplos donde la vida se comparte de manera genuina, ¿sí? Primero, el hogar, que se fundamenta en la identidad. No se trata de dar conferencias académicas. No cada vez que yo le voy a hablar a mis hijos, cada vez que le quiero hablar a mis hijos acerca de Jesucristo, no tengo que, listo, vamos a sentar, les hice una presentación en Notebook LM y les voy a exponer el Evangelio. No, de eso no se trata. O sea, el hogar debe ser el primer lugar donde se manifieste que somos aprendices de Jesús. Es un discipulado de identidad, donde los hijos ven cómo Cristo gobierna nuestras reacciones y servicio. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:5 está, Pablo le dice a Timoteo que su abuela y su mamá le enseñaron a él todas las cosas. Y en Efesios 6 habla acerca de cómo los padres debemos instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. También está el discipulado 1 a 1, que es el fundamento en la transmisión. Ese es el modelo de acompañamiento donde alguien con más madurez ayuda a otro a discernir sus dones y aplicar la palabra en situaciones específicas de la vida.
También tenemos, ese es como más como ese, el uno a uno, ¿cierto? Pero también está el discipulado mutuo y colaborativo, que es como cuando estamos estudiando o, por ejemplo, cuando estoy preparando este estudio, nos corregimos, nos animamos. Yo no sé cuántas veces yo le envié este estudio a Ricardo, yo creo como 3, 4, 5 veces se lo envié por ahí. Ahí es cuando él dice que si ustedes van a preparar una lección y lo necesitan, adelante. O sea, no por echarle la soga al cuello, pero él responde, él lee todas las correcciones. Creo, por lo menos a mí me las respondió. Entonces, en este discipulado mutuo y colaborativo nos corregimos, nos animamos y crecemos juntos en el conocimiento del Hijo. Es un discipulado de colaboración y, ¿por qué no?, de exhortación mutua. Como decía ahorita Patricia, no solamente la exhortación es para decir, oiga, cuidado que está haciendo las cosas mal. Cuando vamos a la definición de exhortación, es también animarnos, es la espaldadita, es la palmadita en la espalda, a decir, oiga, le está haciendo muy bien, excelente, qué buena predicación, todo, ¿sí? Y tenemos, o sea, yo acá traigo 4 casos, pero creo que tipos de discipulados pueden haber muchos más, pero está el discipulado en la iglesia local. El discipulado ocurre mientras compartimos la vida comunitaria, la mesa, la oración. Aquí los líderes supervisan y enseñan a guardar los mandamientos, pero cada miembro cuida uno del otro. Como por ejemplo, don Jimmy le pide consejo a Ricardo, pero tal vez Ricardo está ocupado o tiene algún problema y don Jimmy me pregunta a mí, oiga, Julián, tengo tal pregunta. Para eso estamos, para estar los unos para el otro. ¿Sí? Entonces, quien discipula debe ser un apoyo, pero el discípulo nunca debe desarrollar una dependencia absoluta del hombre. La lealtad final es hacia Jesucristo y debemos fomentar un espíritu de discernimiento donde, como dice la Escritura, podemos examinarlo todo y retener lo bueno. Porque como dice Ricardo, podrán ser los más estudiosos. Podría haber corregido esto todas las veces que quieran, pero yo no estoy exento del error. ¿Sí? Hay una cosa muy importante, y yo creo que esto es lo más importante de todo. Sin el amor del que Cristo nos habla en Juan 13, 14, 13, del 34 al 35, o sea, sin ese amor como motor, el discipulado se va a convertir en puro activismo. Eso de nada sirve. Corremos el riesgo de limpiar el vaso por fuera, mientras que el interior permanece igual. El objetivo final es que tanto el que enseña como el que aprende crezcan hasta alcanzar la plenitud de Cristo, quien es la única cabeza de la iglesia. Y aquí es donde cobra todo el peso 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Si yo las en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregas a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de eso de nada sirve. De nada nos sirve a nosotros mostrar externamente frente a otros, pero que cosas que son externas frente a otros, ¿sí? Mostrar muchísimas cosas, pero por dentro nuestro corazón siga igual que al principio. El fundamento del servicio es el amor, porque sin ese amor del que habla ese capítulo, Pablo dice que de nada nos va a valer. De nada vale servir a las personas más necesitadas o discipular a quien más lo requiere, si no es el amor de Cristo el que nos lleva a hacer esas cosas. Sin amor solo vamos a pasar por activistas, limpiando por fuera el vaso, mientras que por dentro todo va a seguir igual. Cuatro conclusiones. Misión y testimonio. Hay una diferencia en lo uno de lo otro. La gran comisión no es una carga individual para que cada creyente lo haga todo solo, sino que es un diseño divino para el cuerpo. Mientras Dios levanta obreros con llamados específicos para la expansión, como es una parte de la misión, nos ha llamado a todos a hacer luz en lo cotidiano mediante el testimonio.
nuestra labor en el trabajo, en el hogar o el servicio de la iglesia. Eso es ministerio que es sagrado y todo lo debemos hacer bajo la autoridad de Cristo. Identidad y costo. Ser discípulo es ante todo una renuncia gozosa. El costo de seguir a Jesús, que es ponerlo por encima de nuestros afectos, de nuestras posiciones, de nuestra autonomía, no es un requisito legalista para ganar su favor. O sea, yo no hago eso para ganar el favor de Cristo. Yo no lo amo más a él que a mi esposa para ganar su favor, no. Esa es la consecuencia de haber hallado algo tan grande que eso lo vale. Cargamos una cruz no por obligación, sino porque estamos unidos a aquel que ya venció en esa cruz. Sobre el discipulado y el espíritu. El discipulado no es un sistema de transferencia de información, sino que es una vida de transformación impulsada por el Espíritu Santo. No crecemos por nuestro esfuerzo en el viejo hombre, sino descansando en la competencia que proviene de Dios. El objetivo no es saber más, sino ser más como Cristo. Y en el camino ayudar a otro a verlo a él y así luchar por el mismo objetivo, que es alcanzar la plenitud de Cristo. Y súper importante, ya se los dije, el amor. El amor es el motor de la iglesia. Sin amor, toda nuestra actividad, discipulado y conocimiento es puro ruido. La edificación del cuerpo solamente es real cuando nos estimulamos unos a otros en amor, cuidando primero que nuestro interior sea transformado antes que intentar limpiar lo externo frente a los hombres. Sí, el hogar es y será siempre nuestra primera y más honesta plataforma de discipulado. Entonces, voy a volver y tenemos unos minutos. Sí. Quiero hacer énfasis en, digamos que una idea implícita que ha estado dentro de todo lo que ha dicho Juli, y es ¿para qué hacemos discípulos? O sea, los discipulamos, los enseñamos. ¿Qué es lo que enseñamos? Entonces hay iglesias donde hay protocolos larguísimos, gigantes acerca de discipulados, y casi que eso es como una carrera, a ver quién termina primero el tramo 1, pasos 1, pasos 2, pasos 3, y nos enseñan cómo hacer muchas cosas, pero se pierde como lo principal, la raíz del evangelio, que es nuestra confianza en Cristo, nuestra fe en Cristo Jesús. Somos cristianos no por todo lo que nosotros hagamos, somos cristianos porque Él hizo. No por las obras somos salvos por la obra de Cristo. Entonces, a veces como que hablamos y recordamos que somos salvos por gracia, que hemos sido justificados por gracia, pero perdemos el foco en el camino, que el mensaje del Evangelio se centra en Cristo Jesús y no en nosotros. Y es una frase también que también se vuelve muy cliché. Todos los días debemos recordarnos el Evangelio. Sí, debemos recordarnos el Evangelio. ¿Qué significa eso en una vida práctica? ¿Qué significa recordarme el Evangelio cuando vengo, no sé, de recibir una noticia, una deuda que no me esperaba y ahora la tengo que pagar y no tengo plata? Tener fe significa que voy a salir corriendo desesperado a buscar un préstamo para endeudarme. Seguramente algo tendré que hacer, pero mi raíz, mi confianza en dónde va a estar, no en el banco, sino en Cristo, ¿cierto? Entonces, recordarnos el Evangelio es, me recuerdo que cuando yo no soy suficiente, Él es suficiente. Me recuerdo que aunque yo soy injusta a veces, soy infiel, aunque mi corazón no está desbordado de amor por todo el mundo, aunque me canso, aunque, ¿cierto? No soy perfecta y no soy santa, Él es santo. Se trata de Él. Entonces, hay algo que necesitamos recordarnos, sí, el Evangelio, y el Evangelio es Cristo Jesús. La palabra nos habla muchas veces acerca del regalo que no se compra. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe.
Romanos dice, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justamente justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Él efectuó. Y sostenemos que todos somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Gálatas habla que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio cuando no sabemos a veces discipular. Yo molesto mucho a Ricardo y a Milena porque yo les digo, yo quiero saber cómo se hace un discipulado porque a mí me gustaría discipular a otros. Yo no sé cómo. ¿Qué le tengo que decir a otra persona que no conoce a Cristo o que lo quiere conocer? La verdad es que yo a veces también me he sentido muy incapacitada para hacerlo. Quisiera estar confiada en que no voy a cometer un error o no voy a decir algo doctrinalmente erróneo. Pero hay algo que yo sí sé que puedo hacer y es que yo le puedo contar a otros lo que el Señor hizo en mi vida. Yo le puedo contar a otros quién era antes y quién soy después de que lo conocí a Él y por qué lo necesito a Él ahora, siempre, porque me lo recuerdo todo el tiempo. Y es mi manera de testificarle a mis hijos, por ejemplo, porque si su mamá no conociera al Señor, sería terrible. O sea, denle gracias a Dios que me alcanzó, si no, pues, pobrecitos ustedes con la mamá que les hubiera tocado. Y eso sí lo podemos hacer, que Juli lo hablaba, ¿no? En medio de ese testimonio como creyentes y esa edificación que tenemos mutua, aunque no seamos teólogos, pastores, maestros, líderes, siempre podemos compartir el Evangelio y el Evangelio es sencillo. El Evangelio no necesita, dice que la palabra que el Evangelio, el Señor se lo explicaba a pescadores, a personas que no eran eruditas y ellos lo podían entender, o sea que el Señor ha hecho un Evangelio sencillo de entender, pero nuestro anhelo es crecer en el conocimiento del Señor, nuestro anhelo es crecer en el entendimiento de la palabra, porque Juli lo mencionaba en algún punto, la palabra nos exhorta a crecer, a profundizar en ese crecimiento para ir y también defender el Evangelio. Y este es un mundo que ataca mucho a Cristo Jesús y ataca al cristianismo y ataca a los creyentes, pero ¿cómo nos vamos a defender si no entendemos de qué estamos hablando? Ahí es donde necesitamos profundizar, pero el Evangelio en sí es sencillo. Entonces, pues que nuestra fe, nuestra convicción en Él, sea la raíz, sea el norte, sea la guía, la brújula, que guíe todo lo demás, no al revés.